Silvia Torres Carbonell es una de las grandes referentes del emprendedurismo en América Latina. Contadora, formadora y líder de programas Naves, desde el IAE ha acompañado a miles de emprendedores, no solo brindándoles herramientas de gestión, sino despertando en ellos una visión de impacto económico, social y ético. Hoy su legado se expande en Naves USA, apostando al talento hispano. Fundadora de Ruta 40, impulsora de mujeres en ciencia y tecnología, Silvia abre caminos donde otros apenas imaginan. Lidera con visión, propósito y una fe profunda en el poder de emprender. Es un honor, es un placer estar acá. Para mí es muy importante hacerte esta entrevista, para Mariana por supuesto que también, así que en nombre de todo el equipo te queremos agradecer por toda la humildad y por toda la generosidad, más que nada por habernos abierto la puerta de tu casa. Bueno, yo les agradezco a ustedes, la verdad que me emociona y me encantó que finalmente lo hagamos acá en casa. Gracias. Muchas gracias. Me gustaría saber cómo te presentarías si no tuvieras que hablar desde tu profesión. Me presentaría como una persona, mujer, amante de la familia, casada hace 48 años con mi amor, mi único y adorado marido, madre de 3 hijos, a quienes adoro, y abuela de 11 nietos. Y además le agregaría, porque así me lo dicen, madre de los emprendedores de Argentina. Así me presentaría. Y además me presentaría como, feliz de haber recibido el don de la vida y de poder dejar huella. Pensando en la niña que fuiste, esos ojos que proyectaban futuro, si hoy tuvieras que decirle a esa niña qué se cumplió de lo que idealizó. Yo creo que esa niña nunca imaginó lo que después va a pasar, pero sí era una niña que le apasionaba todo lo que pasaba. Siempre fui una persona que me encantaba todo lo nuevo, las oportunidades, las nuevas cosas de chiquita. Y me encantó siempre, y lo agradezco a mis padres, a quienes adoro. Ayer fueron 12 años de que falleció mi padre y casi 20 de mi madre. Y les agradezco, también lo pondré en mi presentación, los valores que me enseñaron, porque soy lo que soy por cómo me ayudaron a construirme. Y a esa niña le diría que cuando yo volvía del colegio en primer grado, sentaba mis muñecas con un pizarrón a quien le había pedido a mi mamá que me pusiera y le enseñaba la lección que había aprendido en el colegio. Así que nunca imaginé que después iba a dedicarme, a poder ayudar a otros a través de la educación, a través de otra cosa con la Fundación Ruta 40, que también es parte de mi pasión, y también a ayudar a otros en el mundo de emprender, porque en el fondo es también sacar lo mejor del otro, y eso es a educar. Así que la recuerdo a esa niña y seguro que estará contenta. ¿Y cuándo te diste cuenta que empezabas a ser líder dentro de tus entornos? En realidad, me di cuenta desde chiquita, porque en el colegio, tenía una capacidad de siempre un liderazgo basado en ayudar a otros. Otra vez escuché algo que me encantó, que es la diferencia entre empatía y compasión. Empatía es ponerse en el zapato del otro. Y yo me miro para atrás y digo, sí, yo aprendí, y de vuelta lo aprendí con mis padres también, a ver al otro, a pensar en qué siente, ¿no? Pero el próximo paso después de la empatía es la compasión, que es ayudar a que el otro sea mejor o a lo que pueda. Entonces, eso yo me di cuenta desde chica que tenía ese don. Yo creo en la parábola de los talentos y Dios me dio esa capacidad de entender lo que al otro le puede pasar y tratar de poner lo mejor de mí para ayudarlo. Lo recuerdo porque ya en el colegio, desde chiquita,
Mis amigas les encantaba, venían a estudiar a mi casa, yo las ayudaba. En la facultad fue lo mismo, estudiaba con 10 varones que venían a mi casa y yo los ayudaba. Y después, bueno, cuando empecé a trabajar, nada, se fue dando esa capacidad, pero nunca me sentí líder, así como decir, impuesto. Claro, fue más ¿entendés? natural. Sino como que Orgánico. me salió sobre todo del servicio a los demás. Así lo veo yo, el liderazgo. Y que también ahora pensando un poco la referencia que hiciste de tus padres, ¿no? Un liderazgo basado en valores. Entonces eso también tiene que ver con la organicidad de cómo vos te vas construyendo. Eso también lo ven las otras personas. Yo creo que sí. Y empezás a ser influyente primero y después referente, porque tenés con qué influenciar y después con qué referenciar. Yo creo que eso sí, eso ha sido una constante, porque los valores que yo mamé de mi familia, de mi religión, yo soy muy católica, de mi colegio, fue un colegio irlandés que amo y amo, lo más lindo que me dio es la formación, y después a mis amigas con las que sigo siendo muy amiga después de más de 50 años de habernos recibido, y compartimos esos valores. Y creo que es así. Y yo sin quererlo, tal vez en todas mis acciones, esto no quiere decir que yo sea perfecta, porque todos tenemos nuestros errores, nuestros grandes problemas y cometimos cosas que por ahí no es lo mejor. Pero de alguna manera, tal vez yo sé que transmito eso. Entonces la gente me dice, sí, ya sabemos que vos pensás así, o esa es la línea. Y eso creo que va marcando una trayectoria, más allá de la actividad a la que te dediques. Para mí nada más lindo que alguien ya suponga lo que vas a decir y coincide, porque eso habla de tu coherencia, Silvia, y tiene que ver con la construcción de tu identidad. Es verdad. Profesional. Qué maravilloso. ¿Cuándo comienza tu interés por el ecosistema emprendedor? Mira, comienza, a ver, yo no tuve padres, por ejemplo, que hayan construido empresas, pero sí, sobre todo mi padre, fue un intraemprendedor. Él empezó de cadete en una empresa de la compañía Italo-Argentina de Electricidad y después llegó a director, hizo toda su carrera, pero a su vez en todos los ámbitos de la vida siempre es como que, bueno, en el club de tenis él estaba y se involucraba en la comisión, estaba en la Acción Católica y, ¿entendés? Siempre pensó a ver cómo podía ser mejor o ayudar a que las cosas sean mejores. Y para mí eso es emprender. Emprender es mucho más que crear una empresa. Es ver una situación, que haya un problema o una necesidad o una oportunidad de mejora y decir qué puedo hacer yo para que eso cambie para mejor. Eso es emprender. Eso es en la vida. Bueno, entonces, primero eso. Y después, ya empecé trabajando en corporación, pero después con uno que fue profesor mío de la facultad, me invitó a crear una empresa. De hecho, allá por los 80, creamos una empresa que se llamaba Villa Alpina. Y fuimos la primera empresa de agua en botellones y dispenser frío-calor que vino a la Argentina. Yo ahí, fui la presidenta y la CEO durante muchos años. Llegué a tener 250 personas a cargo, o sea que ahí viví en lo que es ser un emprendedor. Pero al mismo tiempo, como me gustaba también mucho la parte de la educación y la empresa, eso también. Yo cuando terminé el colegio tuve una dicotomía. Seguí psicopedagogía y administración de empresa y contadora al mismo tiempo, porque me gustaba el mundo de los números, de la contabilidad, de la empresa, y también me gustaba la parte humana y la educación. Después no seguí las dos carreras, pero después la vida me llevó a que pudieras desarrollarte en ambas cosas. Sí. Y bueno, entonces, después, después que yo ya había tenido la empresa y eso, empecé a dar unas clases en la UCA, que yo soy egresada de la UCA, relacionadas con esto empezaba recién a hablarse del desarrollo emprendedor. Y bueno, y después tuve la suerte, la oportunidad de que cuando entré al IAE, la Escuela de Negocios de la Universidad Austral, en la cual yo había primero hecho mi programa de alta dirección como presidente de Villa Alpina, que era esta otra empresa, se dio una oportunidad
gracias a mi hermano, que es otra parte clave de mi vida, no solo mis padres, sino mi hermano. Yo tengo un único hermano, tenía otro que murió chiquitito, y él fue el que me dijo: Silvia, ahora es el momento que vos vengas al IAE, porque es el lugar que te va a ayudar en esta segunda etapa de tu carrera profesional. Yo ya había vendido mi compañía, y ya habían pasado unos años en que ya podías empezar con otras cosas. Y bueno, y ahí a mí me apasionaba ya el mundo de los emprendedores. Y bueno, ahí empieza después toda mi historia en el 98, por ahí, cuando me fui a investigar a Estados Unidos todo lo que estaba pasando con el ecosistema emprendedor, que era el momento del boom, con el boom de Internet. Y bueno, y después en el IAE ya habían empezado con un profesor que me precedió, que es un genio, que en el 82 ya había traído al IAE una cosa que se llama la materia Naves. Y después, bueno, cuando yo entré, les traje la posibilidad de crear el primer centro de emprendedores y bueno. Ahora vamos a ir, pero a mí digo, a veces cuando un emprendedor empieza a proyectar o a proyectarse a futuro, siempre mira en el afuera y después se mira a él, ¿no? Y siempre decimos desde un orden, ¿quién es el que está llevando adelante el emprendimiento? Yo, bueno, entonces empezamos por mí. Entonces yo te pregunto, ¿qué relación ves entre ser emprendedor y desarrollar tu propio autoliderazgo? Es absolutamente clave, las dos cosas. No podés ser emprendedor si no sos emprendedor de vos mismo. Yo siempre les digo, lo primero que hay que hacer es emprendernos. Y para eso tenés que ser líder de vos mismo. Y ahí, hace ya tiempo que empecé a estudiar este tema y me encanta pensar que el ser humano tiene estas, yo lo llamo 3 facultades superiores, que son lo que nos diferencia del resto de los seres vivos, y que la persona que va después a ser emprendedora, pero en cualquier orden que quiera trabajar, primero tiene que desarrollar esas, yo llamo 3 facultades superiores. ¿Y cuáles son? La inteligencia, que es un don, pero que es un don que si vos no la desarrollás desde que el bebé está en la panza de la mamá, con lo que se llama la nutrición alimentaria y la nutrición afectiva, no se desarrolla, no se hacen las conexiones neuronales. La segunda es la voluntad. Es una facultad superior del ser humano que es muy distinta a la de otros seres vivientes. Es la facultad que te permite superar un obstáculo, que te permite ir más allá de lo que tu carácter te diga o de lo que el entorno es resistir y renacer a los inconvenientes. Y la tercera facultad es lo que llamamos, cada uno lo llamará como quiera, el alma, el espíritu, nuestra interioridad, la combinación de lo psicológico, trascendente, bueno, algo que es más que lo que... Algo más grande. Algo más. Entonces, esas 3 partes para mí son claves, porque una persona que no puede ser líder de sí mismo, cultivando su inteligencia, entrenando su voluntad y enriqueciendo, desarrollando su espiritualidad, y es muy difícil después, a mi entender, que pueda ser un emprendedor en cualquier orden de la vida, no solo para crear una empresa. Hay un libro que se llama Startup of You, que justamente lo que habla es eso, es cómo la persona tiene que entender que su vida es su mejor emprendimiento. Uno nace, acá hay 2 cosas que nos pasan a todos. Nacemos y morimos. Eso, todos somos iguales. Pero lo que haces en el medio y es tu construcción. Por supuesto que tenés lo que se llama la epigenética, creo que es, ¿viste? Es lo que el ambiente entorno, que va modelando, modela. Claro. Pero como yo creo en la libertad, creo en la capacidad y además hay miles de casos de gente que aún en circunstancias complicadas lograron salir adelante. Así que comparto con vos que lo primero es el autoliderazgo, digamos, que parte de un autoconocimiento también. Totalmente. Porque si uno no se conoce a mí mismo y no conoces tus limitaciones, tus debilidades, tus amenazas, y por otro lado, y no sos consciente de que sos el protagonista de tu vida, no el espectador. Total. Eso para mí es otra cosa clave.
Una vez leí eso, que uno es el guionista, pero además el protagonista de la obra de teatro que es tu vida. Así que bueno, creo que es muy importante ese punto que acabas de decir. Me hiciste acordar que yo a veces hablo de la metáfora, o tomás el guión que te corresponde o se lo cedes a otro, porque alguien lo va a tener que interpretar, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿lo vas a hacer vos o se lo vas a ceder a otro? A otro, exacto. Cuando hablaste de voluntad se me vino a la cabeza también el concepto de disciplina. Sí. ¿Cómo lo diferenciás? ¿O para vos tienen algún lugar donde tocan de igual manera? Yo creo que la disciplina es una consecuencia de la voluntad, no es un fin en sí mismo, como el orden, por decirte algo, o los procesos. Pero a mí me parece que es clave. ¿Y qué quiere decir? Cuando vos a un chiquito, a un joven, que es uno de los problemas que hoy tenemos, la voluntad se dice que es como un músculo. Si vos no lo entrenás, si no, se va como achanchando. Bueno, la voluntad es lo mismo. Hay un famoso estudio de Harvard de hace años que habían hecho unos profesores que pusieron a unos chiquitos, se llamaba el estudio del marshmallow, no sé si lo viste nombrar. Sí, los niños que le iban dejando el marshmallow y se iba el profesor o el maestro, dejen ahí hasta dejen, cuando no vuelvo. lo toquen. Y después siguieron a los chiquitos hasta que fueron grandes. De hecho, los profesores se murieron y lo siguieron otros. Sí. Y vieron que los que mejor performaron en su vida y fueron más felices son los que habían logrado no comerse el marshmallow que el profesor les había dicho, esperen que después vengo y... ¿Entendés? Que habían ejercido su voluntad. Autogestión también, ¿no? El autocontrol, su autocontrol y autogestión. Tal Yo cual. creo que uno de los temas que hoy hay, que tenemos que repensar, y sobre todo con nuestros jóvenes, es ese, es que no se pierda el valor de eso, de la voluntad, de superar un obstáculo y de incluso a veces entender que la abundancia está bien, pero que no te atrofie la voluntad. Total. Eso es lo que pienso. Genial. ¿Qué mirada tenés sobre el futuro para seguir apostando a este nicho tan importante y que creo que viene como la era del emprendedurismo? Ya viene con fuerza, pero esto es lo que se va abriendo y más que nada en las nuevas generaciones que han inventado nuevas maneras de trabajar y todo es por su cuenta, ¿no? Uh-huh. Pero también todo lo que empieza como estallido hay que también después sostenerlo con disciplina y un montón de otras cosas. ¿Pero qué ves que te entusiasma y te esperanza? A mí el futuro me entusiasma totalmente. Soy una convencida de que el futuro es mejor, que no es porque sí, sino porque el ser humano lo puede transformar en mejor. Si miro la historia de la humanidad, bueno, yo creo mucho, ya te dije, en un Dios creador, pero creo que ese Dios creador, cada uno creerá en lo que crea, no importa. Pero yo creo que el ser humano tiene lo que yo llamo la semillita de la cocreación. Sí. Porque si nosotros no la tuviéramos, estaríamos en las cavernas. Yo te estaría gritando de una cueva a la otra. Entonces, el ser humano tiene esa capacidad. Esto no quiere decir que no haya capacidad para hacer el mal, así como hay capacidad para hacer el bien. Porque esto hay que ser realista. Pero yo creo, en realidad creo que el bien prevalece ante el mal. Y entonces creo en un futuro promisorio, en un futuro incluso con ahora los riesgos de la inteligencia artificial. Yo soy una apasionada de la inteligencia artificial usada para el bien. Uh-huh. Y en este mundo, y en esto que me preguntas específicamente, el espíritu emprendedor y la actitud emprendedora es clave para ir construyendo ese futuro. Y es lo que ha permitido que vengamos desde las cavernas hasta hoy. Si la persona no tuviera ese empuje emprendedor de querer hacer algo mejor, más bueno, más sabio, más bello, más práctico, más cómodo, si no tuviéramos eso, y bueno, estaríamos todavía en el pasado. Entonces yo creo mucho en eso. Por supuesto que también no soy consciente de los riesgos y bueno, pero si vos mirás la evolución de la humanidad, y bueno, hoy la humanidad vive
más allá de que haya desigualdades, pero viven mejor que lo que vivía en la Edad Media, no hay ninguna duda de eso. Entonces, bueno, solamente tomar la medicina. La medicina la otra vez lo estuve leyendo. La medicina cuando empezó era solamente curativa. No, perdón, curativa no, paliativa. Porque ¿qué era? Tenían un dolor y le metían un coso de éter acá para que no le duela. Después pasó a ser curativa. Después pasó a ser preventiva. Y ahora es predictiva. Total. Entonces, eso es evolución positiva. Y eso que hay personas atrás de eso. Así que yo soy muy optimista con el futuro. ¿Siempre pensaste de esta misma manera? Sí, siempre. Siempre fui positiva con el futuro. De nuevo, insisto, realista también. No es un idealismo utópico. No soy utópica, porque es distinto el optimismo que la utopía. No es que yo sea utópica y que crea que todo, no, porque reconozco los problemas, los riesgos, pero aún así creo en que el futuro es mejor. Y recorriendo las diferentes épocas en las cuales te fuiste desarrollando, ¿cómo fuiste cambiando tu estilo de liderazgo? ¿O siempre fuiste la misma líder? Para tus emprendimientos, para tus proyectos, para tus equipos. Fui aprendiendo, porque en la vida uno aprende todo el tiempo. Yo no es que siempre fui... Muchas cosas me salieron natural, y eso lo tengo que decir, y lo agradezco, porque son dones que uno recibió. Yo creo mucho en la parábola de los talentos. Sí. Ya lo dije algunas veces. Es así, si Dios te da un talento, no lo tenés que esconder abajo de la tierra o guardártelo para... No, tenés que ponerlo al servicio. Entonces yo reconozco que tengo un talento, que es esa empatía con las personas, que me sale natural, que me sale, no sé. Pero también creo que he ido aprendiendo en el camino, y sobre todo aprendiendo de las personas que tengo cerca, y mi familia, que sé que no ha sido fácil a veces para mi familia. Bueno, no soy una persona tan simple, digamos, porque estoy todo el tiempo con mil de cosas, y una de las cosas que mis hijos a veces me dicen es: mamá, tenés que estar más presente, porque tengo una capacidad de multitasking, que lo sé que la tengo, que es positiva, pero a veces no es tan positiva. O sea, que hay veces que tengo que parar un poco y decir, bueno, ahora esto es, ¿entendés? O sea, que he ido aprendiendo mi rol de liderazgo. Y encima, te insisto, al principio era más con mis compañeras del colegio, con mis compañeros de la facultad, después con mi gente, cuando tenía las personas en esta empresa Villa Alpina. Una de las cosas que yo hacía siempre era estar al lado. Yo me acuerdo que en esa época teníamos que facturar. El día de facturación era todo a mano. Bueno, a mano era con la máquina, pero no era como ahora. Y bueno, yo me quedaba toda la noche con los chicos que tenían que facturar. Entonces, el estar cerca de la persona, el entender su necesidad, el estar alerta, esa es otra cosa. Estar alerta a lo que la otra persona necesita, que a veces no te lo puede decir. Bueno, o sea que he ido aprendiendo. Y me he equivocado, seguramente, muchas veces, porque todos nos equivocamos. Pero lo bueno es darse cuenta y, bueno, tratar de seguir adelante. Ahora hay una parte tuya de humanidad que no es tan fácil ver. Digo, quienes tenemos trayectoria corporativa y hemos estado en diferentes roles, o alguien a veces tiene autoridad o es referente técnica, y cuando se encuentra que además puede ser referente por valores o por una línea de humanidad semejante, eso se valora y se pondera. ¿Por qué realmente crees que los emprendedores se acercan a vos? Yo creo que es más que por lo que sé o lo que les puedo dar, es por esto que acabas de decir. Es impresionante. Porque yo lo siento eso. Se sienten contenidos, por eso me dicen la madre. Te iba a decir. El hada madrina, ahora me dijeron la última, el hada madrina de los emprendedores me pusieron una. Entonces eso es mucho más que lo que yo les puedo dar de lo que sé. Sí. Y otra de las cosas que yo hago, que también lo reconozco que es una cosa que aprendí, que me nació de chica, que es esta capacidad de conectar, de decir, yo veo a alguien que le puedo ayudar, mira, te pongo en contacto con este. Yo tengo algo que se llama pensamiento lateral. Sí. Que
es ese El out of the box, pensamiento, sí. claro, y lateral, o sea, Sí, yo sí, te estoy sí, escuchando a vos y ya se me está ocurriendo, ay, qué bueno lo que me está diciendo, la voy a poner en contacto con tal porque sé que eso es buenísimo, porque son esas conexiones que hacemos. Y yo me doy cuenta que los emprendedores, una de las cosas que más valoran es eso, porque nada, la generosidad de decirle yo te abro mis contactos, mi capital social, yo doy clases de eso, el capital social, que es las redes, se llaman las redes de vínculos de confianza, no son cualquier cosa. Una vez me lo enseñó un profesor del MIT que traje yo, Richard Locke se llamaba, y me dijo, la confianza es aquello que te hace sentir tranquilo frente a otro cuando sabes que ese otro, aunque pueda, nunca va a dañarte. Bueno, y eso, ser merecedor de confianza y ser creador y ser, ¿cómo te podría decir? Cuidador de esa confianza Cuidador, también, porque claro, tenés la posibilidad de eso, utilizarla de para utilizarla mal. para mal. Claro. Eso. Y cuando además podés transmitir esa confianza que otro tiene en vos, se la transmitís a otro, eso es un valor Inmenso. que es mucho más que le invierta plata. Entonces yo creo que en el fondo un poco es así. Y yo a veces me sigo sorprendiendo, porque, viste, los emprendedores siempre tienen la misma edad promedio, de cuando yo empecé hace más de 26, 27 años, y yo hoy tengo 27 años más, y sin embargo, nada, viste, se sienten contenidos, les gusta que los escuche. Eso es otra, la capacidad de escucha, eso para mí es otra de las cosas claves que una persona tiene que desarrollar, que es realmente escuchar atento al otro. Y no enseguida pensando lo que le vas a decir. Interesarte por lo que le pasa al otro. En el caso de los emprendedores, por sus proyectos, pero sobre todo lo que vos dijiste, por cómo está él como persona. Cuando se habla tanto de, ¿viste? De que bueno, los inversores invierten en el equipo. ¿Qué es invertir en el equipo? Tenés que ver a la persona, porque en última instancia el éxito o fracaso de un proyecto depende de las personas. Como en todo, en una corporación es lo mismo. Vos no contratás a la corporación. Contratás a la corporación, pero es a través de la persona. Entonces, bueno, yo creo mucho en el rol de la persona en todo lo que hacemos. Silvia, ser un emprendedor resiliente, ¿es sinónimo de ser exitoso? No. A ver, es sinónimo de... mirá lo que estuve pensando hace un tiempo. Resiliente uno siempre lo usa como la capacidad de superar los fracasos, sí, o los obstáculos. Y yo creo que también hay que ser resiliente con el éxito. Porque veo a muchos emprendedores que el éxito o se les va la cabeza, sí, les cambian sus valores, que es muy grave eso, y además el éxito no es eterno. Y podés tener un éxito en una parte de tu vida y no en todo lo que es tu vida. Yo he visto muchos emprendedores por ahí exitosos en lo económico, pero a lo mejor su vida familiar se destruyó. Y los he visto después volver a su vida, a recuperar los valores familiares o amistad, o de la amistad, ¿entendés? Yo creo que ser resiliente es también manejarse, saber superar los fracasos e incluso los éxitos. ¿Y dónde está el equilibrio? Porque en el momento que llega el punto de inflexión en donde el éxito los obnubila, pero después vuelven hacia atrás, ¿no? Y logran nuevamente el equilibrio. ¿Dónde está? Y yo creo que el equilibrio está en pensarte como una persona íntegra. ¿Qué quiere decir? O sea, vos, un poco lo que te decía antes, somos cuerpo, espíritu y alma y mente. Entonces, también yo siempre digo esto, que un emprendedor, como en cualquier actividad de la vida, tenés que poner en juego las tres partes constitutivas, que es la mente, el corazón y las manos, lo digo siempre. Y bueno, yo creo que a veces, cuando hay una desintegración, ¿me entendés?, entre alguna de estas partes, y bueno, es cuando no estás en equilibrio.
Entonces el equilibrio, cada uno tendrá su punto de equilibrio. Yo no digo que para todos sea igual, pero todo el tiempo tenemos que estar preguntando, ¿me estoy llevando una vida equilibrada en lo que son realmente mis prioridades? Y también es verdad que depende de la etapa de la vida, bueno, las prioridades pueden cambiar un poco cuando tenés, no sé, chicos chiquititos y bueno, la prioridad a lo mejor te hace que el equilibrio tenés que manejarlo. Cuando ya sos más grande y tenés un padre enfermo y tenés que cuidarlo, tenés que ver cómo lo equilibrás con eso. ¿Entendés? Total. Y la parte física, y la parte mental, y la parte espiritual, o la parte también de cada uno tiene sus... No sé, la persona que tiene una vocación artística, por ejemplo, que a lo mejor está en un negocio, pero tiene esas ganas de algo artístico, no sé. Bueno, hay que buscarle, tiene que buscarse ese tiempo porque si no se desequilibra, ¿entendés? Y por ahí entra en conflicto. Total. Así que me parece que el secreto es tratarse de una persona íntegra. Y lo otro, el equilibrio también está en ser íntegro entre tus valores y tus acciones. Total. Pero lo que decís, lo que pensás y lo que haces. Y también, otro tema que a veces no es fácil, el equilibrio también es un equilibrio emocional. Hay que tratar de, bueno, viste que está lo que llaman la inteligencia emocional, que es, no es solamente ser inteligente, sino autocontrol, la sensibilidad con otros, la generosidad, son todas formas de tener lo que se llama inteligencia emocional. Siendo mujer líder, hablándole a una comunidad de mujeres, ¿cuál crees que es el tipo de liderazgo femenino que necesita el mundo hoy? Es una gran pregunta, porque yo creo que lo primero que tenemos que descubrir es que tenemos que ser líderes como mujeres, no copiando a los hombres. Porque si no, el mundo se pierde la mitad de lo que... Un mundo está sostenido mitad y mitad, más o menos somos mitad y mitad. Somos mitad y mitad. Por algo estamos... Totalmente. Está así. Entonces quiere decir que las características femeninas que vienen desde que somos hijas, hermanas, amigas, madres, abuelas, ¿entendés? O sea, tías, primas, o sea, es distinto ser prima que ser primo. Totalmente. Por ejemplo. Entonces, esas características femeninas no hay que ocultarlas, sino todo lo contrario. Yo siempre digo que la mujer haya entrado al mundo de lo público, entendiendo lo público como lo no doméstico, tiene que servir para algo. Porque si no, ¿para qué lo hicimos? Tiene que servir para que ese espacio en donde esté la empresa, el arte, el gobierno, la ONG, sea mejor porque le agregué la mirada y la perspectiva femenina, que es complementaria, absolutamente complementaria con la del hombre. Así que para mí eso es clave. Yo te puedo asegurar que en mis, no sé, 50 años de trabajo, yo nunca sentí que el ser mujer me era una traba o un desvalor, nunca. Eso no quiere decir que no vea que hay muchas mujeres que están en los techos de cristal y que cuestan, no es que no lo diga. Pero en mi caso, yo nunca lo sentí como, al contrario, te puedo asegurar que a veces lo sentí como que era una ventaja, porque le podés decir a, no sé, ay, por favor, te ruego, que un hombre no se lo va a decir así, ¿entendés? Entonces, el tono de la conversación es diferente, totalmente. Puede ser diferente, sin hacértela. No, por estoy supuesto. diciendo eso, pero de la misma manera que no es lo mismo ser primo que prima, tampoco es lo mismo ser padre de hija que de hijo, ni jefe de una mujer que de un varón. Es diferente. Es diferente. El desde dónde cambia. Exacto. Y la conversación. Creo que es positivo cuando se complementa. Así que yo creo que el estilo de... Bueno, está estudiado que desde que la mujer entró, por ejemplo, al mundo de lo público, el tema del equilibrio personal y familiar le ayudó no solo a la mujer, sino al hombre. Me acuerdo de una amiga mía, Clarisa Stoll, que fue una de las primeras mujeres, fue presidenta del Banco Hipotecario, y ella siempre decía, cuando empecé,
las reuniones de directorio se hacían a las 7 de la tarde. Con lo cual, ¿qué pasaba? Y eran todos hombres y todos los hombres llegaban a su casa a las 9 de la noche. Y ella dijo, ¿por qué las vamos a hacer a las 7? Hagámoslas a las 4. Y entonces todos llegamos a casa a las 7 de la tarde, porque tanto hombres como mujeres necesitan estar con su familia o sus hijos los necesitan. ¿Entendés? Y ese fue un cambio que ella hizo. Bueno, a eso me refiero. Y eso le benefició al hombre y a la mujer. Entonces, el tema de que la mujer haya entrado en este mundo de, insisto, lo público, entendiendo como lo no doméstico, cuando no se mimetiza con el estilo masculino, es cuando puede agregar valor. Y esta podría ser una forma, ¿entendés? Y hoy en día vos ves, yo lo veo en mis hijos varones, mi hijo varón, está mucho más involucrado por ahí en la crianza de sus hijos que a lo mejor lo que estuvo mi marido, que igual estuvo re involucrado, pero quiero decir, ¿entendés? Porque era y hoy culturalmente estaba dividido distinto, claro. Y hoy lo comparten, sí. Eso está bueno. Así que eso me parece que es muy bueno. ¿Crees que pagaste algún costo emocional por ser quien sos? Y sí, seguramente pagué costos. O sea, no sé si emocional, pero seguramente algunas cosas, a lo mejor hay cosas que debía haberme dedicado más, alguna, no sé, siempre hay. Sí, tal vez sí. No sé si emocional mío, pero bueno, sí. Hay cosas que por ahí uno piensa para atrás y digo, unas cositas podría haberlas hecho mejores. Sobre todo en dedicación de tiempo. Eso. Porque como yo me creo que puedo hacer todo, porque lo soy así, me resulta, y bueno, a lo mejor en el camino podría haber hecho algunas cositas mejores. Pero bueno, siempre uno... Si pudieras viajar en el tiempo, ¿qué consejo te darías? ¿A mí misma? Sí. Ay, ¿qué consejo me daría? Me daría no perderme nunca ni un minuto de las personas que quiero y que sé que me quieren. ¿Entendés? Porque hay veces que por la actividad, bueno, algunas veces, si bien siempre traté de equilibrarlo y lo tuve muy presente siempre, porque, o sea, pero bueno, puede ser que a lo mejor en algunos momentos, bueno, podría haber postergado algo y hecho otra cosa que a lo mejor a alguna persona le hubiera hecho mejor. Esas cosas. ¿Qué te gustaría que otros recuerden de ti? Me gustaría que me recuerden como una buena persona y eso, y que dejé huellas positivas y que los ayudé a ser mejores personas. Eso, básicamente. Por supuesto, en el mundo emprendedor, yo jamás en mi vida hubiera pensado que un día iba a hacer estas cosas que hoy me reconocen. No, eso es otra cosa que está bueno, que no es que tenés que planificar toda tu vida desde que sos joven, no sé cómo decirte. A veces hay chicos que me dicen, bueno, chicas, bueno, ¿cómo hago? Yo te digo, poné en el camino de tu vida, poné esos límites que decís, esto no lo paso. Okay. ¿Entendés? Que son esos valores, pero después en el medio, dejá fluir, construir, pero dejá fluir. Yo realmente no pensé nunca que iba hasta segunda etapa de mi carrera profesional iba a pasar todo esto. La verdad es que no. Y bueno, y doy gracias todo el tiempo de haberlo podido hacer. Doy gracias a mi familia y a mi marido que me acompañó, me conoció en la facultad, así que ya sabía con lo que se topaba. Pero eso, les daría el consejo de que siempre piensen a la noche si dejaron esto me lo enseñó una persona que se llama Segons, que decía, nunca dejes cicatrices y no huellas, que no es lo mismo. Uh-huh. Entonces, nada, que cuando te vas a acostar, tomes un ratito de tiempo y pensar, hoy, al menos no dejes nada, pero no dejes cicatrices.
Entonces eso. Y también el tiempo para uno, porque otra de las cosas que por ahí a veces me arrepiento es que, bueno, yo siempre me postergo. O sea, ¿entendés? O sea, siempre por ahí no hago toda la gimnasia que tendría que hacer. Me encanta jugar al tenis, a veces no tengo tiempo. Entonces eso, tal vez a esta altura de mi vida, digo, bueno, ahora voy a tomar un poquito más de esos tiempos, ¿entendés? Pero bueno, nada, hay que vivir, hay que ser buena persona y nada, y ser feliz, y hacer feliz a otro. Para cerrar esta entrevista, que te vuelvo a agradecer, es un honor, Silvia, No, por escucharte. favor, me encanta. Te quiero pedir un favor. ¿Cómo no? Vamos a empezar una cadena de preguntas y seguramente después de ti van a venir otras mujeres a las que vamos a entrevistar. Y nos gustaría que tú le dejaras una pregunta, sin saber quién va a ser. Bueno, a ver. Que le escribas acá una pregunta Dale. y vamos a confiar en que la persona que la reciba le va a hacer sentido lo que le quieras preguntar. Dale. Bueno, Silvia, Bueno, muchas gracias. gracias. No, gracias a vos.